A ver, hola, buenas noches. Vamos a continuar en esta exposición nuestra práctica sobre programación de entrenamiento aeróbico. Entonces, habíamos dejado en la clase anterior, vamos a compartir el escritorio, habíamos dejado en la clase anterior una especie de tarea para que ustedes puedan practicar. Entonces, noten ustedes en esta imagen, que es básicamente el resumen de lo que vimos en la clase anterior, donde estamos trabajando acá, donde nosotros estamos trabajando con una persona que tiene 34 años, es un varón sedentario con sobrepeso, con una estratificación de riesgo cardiovascular moderado, porque tiene dos factores, y tiene un VO2 max de 32.3, y hemos diseñado un programa de 2 días cardio y 2 días pesas con cardio, o parte muscular y cardio, y para la semana 1 habíamos diseñado cardio 1, una fase intensa, o sea, trabajos interválicos de un 75-85% un minuto, y recuperación 45 de 35 a 45, 2 minutos. La cardio 2 en estos rangos de porcentajes de VO2, y después de las pesas un cardio 3 con una tendencia más subaeróbica todavía, porque va de 60 a 70% un minuto, con 2 minutos de recuperación. Entonces habíamos encontrado nosotros las pulsaciones para cada una de estas partes, y lo que habíamos solicitado, habíamos dejado una tarea, vamos a poner acá la tarea que se había dejado, y que nuestra asistente el día de hoy, Viane, nos va a ayudar a ver cómo es que han ido trabajando esto. ¿Sí? Acá podemos ver los microciclos que se han diseñado en cuanto a intensidades y minutos, o sea, toda la progresión. ¿Sí? Esto es muy importante recordar la progresión, o sea, cómo va la periodización de entrenamiento, siempre yendo en ascenso, disminuyendo un poco la carga para recuperarnos. Hemos encontrado las frecuencias cardíacas de entrenamiento, perdón, acá están todas las frecuencias cardíacas de entrenamiento, sobre todo para el cardio 1 habíamos encontrado que es de 153 a 164 latidos por minuto, era la parte intensa, y de recuperación 112 a 122. Entonces lo mismo se hace para el resto de porcentajes, ¿cierto? Entonces, la tarea que se había dejado es que ustedes calculen, utilizando la fórmula del walking, cuál sería el grado de inclinación, utilizando una velocidad de 3.5 millas por hora en los rangos de porcentajes de VO2 que se habían considerado, y llevar esto a cada uno de los trabajos. Entonces, ahí tienen la tarea, ¿cierto? Entonces, en base a esa tarea vamos a trabajar. Y vamos a ver cómo es que ha calculado Diane, de tal manera que podamos corroborarlo con el formato que ustedes pueden bajar de la plataforma de estudios si es que estamos yendo por ese mismo lado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora, acá está el formato. Entonces, permítanme primero, Diane, está usted viendo el formato, ¿verdad? Sí, yo lo tengo acá también. Ya, entonces permítame llenar los datos de este pacientito. Sí, le agradecería mucho que usted me pueda dictar para yo hacerlo un poco más dinámico e interactuar con usted, de tal manera que podamos ir avanzando. La frecuencia en reposo es de 76. A ver, entonces tenemos un varón que se llama XXX, ¿correcto? Tiene 34 años de edad, ¿cierto? La frecuencia cardíaca en reposo es 76, ¿verdad? Ajá. La frecuencia máxima es de 179. Frecuencia cardíaca máxima es 179. Muy bien, ¿cuánto es el VO2 max? Es de 32.3. 32.3. Eso fue alcanzado con el protocolo EVALCE, ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Un peso de cuánto? Un peso de 78 kilos. 78 kilos. Y un Y un porcentaje de porcentaje grasa, de 26. 26. Muy bien. Entonces, para el microciclo 1 que ustedes están viendo acá, ¿sí? Vamos a trabajar 2 días solamente cardio y 2 días pesas con cardio. ¿Correcto? Entonces, esta persona, habíamos dicho en el microciclo 1,
Miren, en el microciclo 1 va a trabajar, vamos a recordar, acá está, en el microciclo 1 esos son los porcentajes que va a trabajar. Muy bien, Diane, dícteme usted qué parte de este formato vamos a llenar. ¿Cuántas series va a ser en el microciclo 1 del trabajo interválico? Vamos a hacer unas series o ¿Cuántas? Deme un segundo. 6 series. 6 series. Entonces, ahí ponemos 6 series. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, recordemos que las series tienen una fase intensa y una fase de recuperación. ¿La fase intensa en qué porcentaje de B2 va a trabajar? 75%. 75% el mínimo Y 85%. y 85% el máximo. Y usted ¿Sí? nos Vamos a puso ver. una velocidad de 3.5. ¿Sí? Entonces, yo les he puesto acá, noten, a ver, que acá, antes de pasar a la velocidad, Diane, disculpe, Ya me marcó la frecuencia. sí, ya salió la frecuencia y coincide con lo que hemos hecho, ¿verdad? Sí. 153 a 164 latidos. Si ustedes ven lo que habíamos hecho, acá está, ahí está, ¿ves? Lo que habíamos hecho manualmente, ustedes pueden verlo en el video anterior, que estoy encontrando para la fase intensa 153 a 164, ¿sí? Y para la fase de recuperación de 112 a 122. Vamos a ver si concuerda con eso. Entonces, noten ustedes que sí concuerde. Diane, ¿y cuántos segundos? No, siempre ponga porcentaje del VO2 max. ¿Cuántos segundos? 30 segundos. 30 segundos va a trabajar en la fase intensa. ¿Sí? ¿Segura? Un minuto. ¿Sí? Si ve la programación que hicimos inicialmente, la fase intensa, que va del 75-85% del VO2 max, va a trabajar 1 minuto y 2 minutos de recuperación. Sí, perdón. ¿Ok? Entonces ponemos acá 60. Muy bien. La fase de recuperación, ¿qué porcentajes del VO2 trabaja? A 35 y 45%. Ok, entonces ponemos eso. Y me salen los rangos de pulsaciones, que también está dentro de lo que habíamos mencionado. ¿Y cuántos minutos va a trabajar ahí? 2 minutos. O sea, 120 segundos. Muy bien. Yo determino la velocidad. ¿Qué velocidad pusimos para la fase intensa? 3.5. 3.5. Y automáticamente sale 7 a 9 grados. ¿Correcto? ¿Manualmente le salió también así? No. Ah, ok. Entonces ahí vamos a confirmar qué ha pasado. ¿Ya? Ok. Y ahora, la fase de recuperación, ¿en qué velocidad lo va a hacer? 2.8. 2.8 millas por hora. Y sale de 0 a 3. Entonces, este formato, que tiene todas las fórmulas de los cálculos metabólicos, nos permiten agilizar el proceso. Digamos que la parte medular es esto que yo estoy poniendo de color verde, ¿sí? Es seleccionar el porcentaje del VO2 al cual va a trabajar la persona, sumado con la velocidad a la cual va a trabajar, que estoy poniendo de color naranja. Eso es quizás la... Claro, porque... ¿Cuál la define usted? Claro, Siempre la definimos nosotros. siempre la definimos. ¿Y por qué selecciono una velocidad de caminata? Porque en este test, Por eso lo pone. yo le hice un test a esta persona caminando. Por lo tanto, es una No persona... me puedo incrementar a más de 3.7. Así es. No se recomienda como es una persona sedentaria, entonces estamos empezando de menos a más. ¿Correcto? Entonces, muy bien jugado, muy bien planificado, se podría decir desde el punto de vista deportivo, que estoy poniendo 75-85 con 3.5 y me sale esta velocidad y 2.8 velocidad de recuperación para que me salga estos grados de inclinación. ¿A qué porcentajes de...? Luego, todo esto sería el cardio 1, ¿no? Yo siempre le menciono que esto que estoy pintando de color rojo, ¿sí? Toda esta parte sería el cardio 1. Y el cardio 2 sería lo que estoy pintando de color fucsia, ¿sí? Que sería esto de acá. Ese es el cardio 2.
El cardio 3 sería lo que estoy pintando de color medio azul oscuro. Que no lo veo, voy a cerrar acá. El cardio 2 sería esto de aquí abajo, ¿cierto? Me equivoqué porque el cardio 2 yo lo escribí, no lo coloqué ahí. ¿Ya? Entonces, noten ustedes que hay posibilidades de que el cardio 2 también puede ser continuo. Sí, cabal. Puedo hacerlo continuo. Lo que pasa es que en nuestra planificación, acá nosotros hemos puesto que el cardio 2 es este de acá abajo. Claro, es continuo. Me estaba refiriendo al cardio 3. El cardio 3 es esto que viene después de las pesas, que también puede ser continuo o puede ser interválico. ¿Y ese post intervalos a qué se refiere? ¿A cuál? La que marcó primero con rosa, justo ese acá. está marcando. Ajá. Todo esto que lo voy a pintar de un color, a ver qué color, un color fucsia, ¿sí? Ajá. Todo eso sería de un color morado, eso sería el cardio 2. ¿Sí? El cardio 1 sería lo que está pintado de verde con naranja, todo eso es el cardio 1. El cardio 2... Pero si colocamos el cardio 2 en la prescripción de ejercicio cardiovascular con metodología continua, también es válido. Claro, porque yo estoy poniendo acá, según esta imagen que está viendo usted en pantalla... Yo lo puse en metodología continua, porque se me hizo que era... ¿En dónde lo he puesto? ¿Acá arriba? ¿Acá arriba lo he puesto o acá abajo? Sí, no, es que esto de acá que estoy mostrando, que lo voy a rayar. Es que ahí lo puse por las pesas, doctor, pero no sabía si estaba bien. Esto que estoy poniendo en un corchete, ya, eso es para todo lo que es ejercicio cardio después de las pesas. Ya. Sí, porque note que acá dice, que muestra el puntero, acá dice pesas. Pesas es una palabra amplia que no involucra necesariamente que tengo que hacer con pesos o máquinas, puede ser con ligas, con balones, con kettlebells, etcétera. Entonces, eso significa que todo lo que usted ve acá que estoy señalando con el puntero láser, todo esto de acá es una modalidad de ejercicio cardio para después de las pesas. ¿Ok? Que puede ser en forma continua, según lo que estoy mostrando con el puntero, o puede ser en forma interválica, según lo que estoy marcando con el puntero. En nuestro caso, nuestro paciente está teniendo un trabajo cardio 1, que está en modo interválico, un cardio 2, que está en modo continuo, y un cardio 3 después de las pesas, que está en forma interválica. Entonces yo estaré trabajando acá. El cardio 3 será todo esto. ¿Ok? ¿Me está copiando, Diane? Sí, muy bien, muy bien. Ok, entonces, ahora pongamos acá en lo que sería el cardio 2, o sea, el ejercicio cardio en modalidad continua después de las pesas, ¿qué porcentajes va a trabajar? Del 40 al 50. De 40 a 50. ¿A qué velocidad? A 3.1. A 3.1. Me salen ahí las inclinaciones y ahí voy a trabajar 20 minutos. ¿Sí? Ya tengo los ejercicios, ya tengo definido que la persona va a trabajar en ese rango de inclinaciones con esa velocidad. Entonces yo a mi cliente le tengo que decir, ¿sí? Lo que le tengo que decir es, ahora nos vamos a nuestra otra parte, y acá yo tengo que decirle, y escribimos, que la fase intensa lo va a hacer a 3.5 millas por hora con 7 a 9 grados. ¿Sí? Entonces acá sería 7 a 9 grados.
Ahí está. Doctor, Hola. en esto en realidad no hay una fórmula exacta para decir con cuánta velocidad. Es ir viendo primero cómo está el paciente y uno va viendo qué velocidades según los protocolos y demás para que Así salga es. todo lo demás. Fíjate, ¿por qué le he puesto 3.5 millas por hora a la velocidad en la fase intensa de este microciclo? Porque el protocolo de Valke, la velocidad de la prueba es 3.4 millas por hora. Entonces, si yo le hago un test de Valke a esta persona, y que fue el test que le apliqué, el test dice poner una velocidad de 3.4 millas por hora y vamos a subir la inclinación cada minuto 1 grado. Entonces, si él ha caminado a una velocidad de 3.4 millas por hora, le he puesto un poquito más, 3.5 millas por hora, para no hacerlo tan rápido, para que él siga caminando, pero la trampa, sí, entre comillas, es los grados de inclinación a los cuales va a trabajar. Y si después usted ve por progresión, como hemos puesto como tarea, esta persona ya en el microciclo número 5, en el microciclo número 5 ya camina a 3.7 millas por hora. Entonces estoy llevándolo al margen superior del walking. Si no hay una velocidad, digamos, estándar, eso uno tiene que ajustarlo en base a lo que puede observar en su cliente cuando le realiza el test físico, para poder ayudarlo de una buena manera. Ya no hay una fórmula global, por eso que no existen programas que yo pueda aplicar para todo el mundo de la misma manera. Hay que ajustarlos dependiendo de cada persona. Por eso las pruebas físicas son fundamentales. La consulta inicial con el cliente, con el paciente, es fundamental para poder definir cómo voy a diseñar su programa de entrenamiento en base a las pruebas que le pueda hacer. ¿Ya? Entonces tengo ahí 7 a 9 grados y 3.5 millas por hora, y esto lo va a trabajar durante 1 minuto. Y lo otro es que va a trabajar la fase de recuperación de 2.8 millas por hora y de 0 a 3. Entonces acá será 0 grados a 3 grados, 2 minutos. Cuando pone de 7 a 9, ¿puede ser en cualquiera de esos 2 grados? Así ¿O es. inicia? Siempre se recomienda empezar con el grado más bajo. Como son 6 series que va a ser de este trabajo en cardio 1, lo que sería modalidad interválica, ¿sí? Entonces él pondrá 3.5 millas por hora, que va a ser siempre la misma velocidad para la fase intensa, y comienza la primera serie con 7 grados. 1 minuto ahí, 1 minuto. 3.5 millas por hora con 7 grados. Ahí, 1 minuto. Termina el minuto, bajo la velocidad a 2.8 millas por hora y recomendamos ponerle el grado más bajo, 0 grados, según lo que marca la fase de recuperación, que acá me he equivocado, dice dos veces fase intensa, pero esto es fase de recuperación, ¿correcto? Termino los 2 minutos y comienzo con la segunda serie, fase intensa. Subo la velocidad a 3.5 millas por hora y, como el anterior lo hice en 7 grados, ahora lo hago en 8 grados. Y estoy ahí 1 minuto. Termino el minuto, bajo la velocidad a 2.8 millas por hora y puedo seguir manteniendo 0 grados. No es necesario subirle la fase intensa, la fase de recuperación, porque lo que se espera es que la persona se recupere. Recuerden que los trabajos interválicos son acumulativos. A veces en la primera serie, segunda serie no lo va a sentir, pero hay que darle chance a la persona de recuperarse de ese pequeño esfuerzo que ha hecho. Termino los 2 minutos de recuperación, subo la velocidad a 3.5 millas por hora y ahora paso a 9 grados. Y ahí voy a estar 1 minuto. Luego pasa el minuto, hago 2 minutos de recuperación en 0 grados con 2.8 millas por hora, o puedo hacer con 1 grado y 2.8 millas por hora, pues estoy dentro del rango. Termino 2 minutos, subo la velocidad y subo la inclinación. Como mi última serie fue en 9, ya no tengo más grados que seguir, puede seguir manteniéndose en 9, o puede bajarlo a 8, o puede bajarlo a 7, no interesa. Lo importante es que siempre esté dentro del rango que se ha mencionado. Hay muchos clientes, muchos pacientes que se quedan en 9. O sea, fue 7, 8, 9 y ahí se quedaron hasta terminar las 6 series que corresponde a esta primera semana de entrenamiento. Hay algunos clientes que de repente, sí, me siento un poco cansado, ok, entonces hacemos una serie, digamos 7, 8, 9 y lo bajan a 7, por ejemplo. ¿Ya? Basta con que usted, o con el paciente, o el cliente, o el alumno,
esté dentro del rango de inclinación para que pueda estar trabajando en la correspondiente fase intensa. ¿Sí? Independientemente de las pulsaciones que nosotros hemos podido determinar para cada una de estas fases. Cuando hacemos trabajos en trotadora con velocidades e inclinaciones, la primera línea de control de la intensidad es la velocidad con la inclinación. ¿Ok? Y ahora estamos en el cardio 2, que es 3.1 millas por hora, y acá nos sale que es de 1 a 3 grados. ¿Sí? Ponemos 1 grado, es 1 grado a 3 grados. ¿Sí? Por 20 minutos. ¿Ok? Y el cardio 3 lo tenemos acá. ¿Sí? El cardio 3. ¿Sí? Entonces ya ustedes pueden ver, y esto que he puesto en color rojo, ya ustedes lo ponen en una hojita más bonito, entonces donde pueden poner 6 series a 3, con una fase intensa en 3.5 millas por hora, con un rango de 7 a 9 grados de inclinación, 1 minuto, fase de recuperación 2.8 millas por hora, con grados de inclinación 0 a 3 minutos, 0 a 3 grados, 2 minutos, 6 veces. Entonces, ya no le está diciendo usted al cliente, vas a trabajar del 75 al 85% de tu VO2 max. En realidad eso no le interesa al cliente o al alumno o al paciente. Lo que le interesa es básicamente la traducción, tener un formato que él sí pueda controlar en la trotadora que va a trabajar. Y lo mismo hacemos para el cardio 3. ¿Cómo sería el cardio 3? Entonces, el cardio 3, vamos a hacer, ¿cuántas series, Diane, en el cardio 3? 6. 6 series, una fase intensa de 60 a 70% del VO2 max, 1 minuto. ¿Y cuánto de recuperación? De recuperación son 2 minutos. ¿Y a qué porcentaje es del VO2? De 35 a 45. 2 minutos. ¿A qué velocidad va a caminar de 60 a 70%? 3.3 millas por hora. Y el otro lo va a caminar a 2.5. 2.5. Y ahí están los rangos de inclinación, ¿cierto? Noten que siendo la misma metodología, o una metodología muy similar, porque son metodologías interválicas, esta, lo que sería el cardio 1 tiene velocidad más alta y grados de inclinación más alto en comparación a este cardio 3 que tiene una velocidad más baja y grados de inclinación más bajos. ¿Por qué razón tiene una menor intensidad o un menor esfuerzo físico para el alumno? Porque la parte medular de esta sesión de entrenamiento fueron las pesas. ¿Ok? Entonces, ya tengo ahí mi semana número 1. La semana número 2, ¿qué cosa va a variar? Es lo mismo, solamente que acá en lugar de hacer 6 le voy a poner 9. Y acá en lugar de 6 van a ser 7. ¿Cómo será la semana número 3? La semana número 3 en lugar de 9 van a ser 12 y acá van a ser 8. ¿Sí? Entonces, ya tengo mis semanas de entrenamiento, semana 1, semana 2, semana 3, donde lo primero que estoy aumentando es el volumen, es decir, la primera parte del crecimiento, del esfuerzo, está por un aumento en la cantidad de minutos o de series o de repeticiones o de días de entrenamiento que el alumno va teniendo. Y lo último que voy sumando o que va aumentando es la intensidad del ejercicio. Lo primero, en cierta forma, siendo dos variables inversamente proporcionales, volumen e intensidad son inversamente proporcionales por lo regular, ¿sí? En las primeras semanas de entrenamiento, manteniendo la misma intensidad de ejercicio, lo que yo voy aumentando es el volumen, es decir, el número de series de trabajos que está haciendo esta persona. Eso genera los primeros pasos en la adaptación y en la mejoría de la condición física de nuestro paciente. ¿Comprendido esta idea, Diane? Sí, doctor. Muy bien, entonces, 4, dígame. En la semana 4 lo que bajamos ya es 10 porcentajes, ¿verdad? Así es. En la semana 4 ya no trabajo nada de esto, por ejemplo. Nada de esto se va a trabajar. ¿Sí? Se borra esto. Y
y hago solamente metodología continua. ¿Qué metodología, qué porcentajes voy a trabajar en la semana 4, por ejemplo? El cardio de la semana 4, ¿cómo era? Por 30, de 35 a 50, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Lo tienes anotado? A ver, veamos acá. No, es que pensé en el programa de continuo extensivo, pero no lo tengo, ahorita se lo digo. Acá está. ¿Sí? Lo puedes ver en pantalla. El microciclo 4, el cardio va a ser de 40 a 60%. Le pongo 40 a 60%. ¿Sí? Y va a trabajar ahí 35 minutos. 35 minutos. ¿Sí? ¿A qué velocidad lo iba a hacer? Ah, bueno, no lo tengo, no le puse, ¿no? No, eso no lo puso. Ya, bueno, ¿a qué velocidad? Si esto de acá pinta como esta imagen donde están las columnitas, es tu punto de referencia. La columnita de color fucsia se indica que estoy en una semana de transición, de recuperación. Por lo tanto, no es una semana intensa. Tú puedes ver que el rango de porcentajes es un área Puede ser en 2, ¿no? regenerativa. Este 40-60%, ¿qué área funcional es, Diane? Es regenerativa. Regenerativo, así es. Entonces, el objetivo de esta semana es que el cuerpo haga un ejercicio dinámico de baja intensidad para recuperarse. Es una recuperación activa de 35 minutos. Entonces, que sea una velocidad aceptable, pero no como tipo procesión, porque 2 millas por hora sí es recontra muy bajo. Es muy 2.5. Puedes poner el 2.5 para que él juegue con este rango de inclinaciones. De inclinación. Sí, pero de repente porque habría de repente que cada uno de nosotros como profesionales, como entrenadores, como profesionales del fitness, experimentemos las diferentes velocidades en una trotadora para que nos demos cuenta más o menos qué velocidades son más o menos soportables, Sí, manejables por la mayoría de 2.5 es personas. como caminar. Es una caminata relativamente sencilla, ¿no? Entonces de repente un 3 podría ser mejor, ¿sí? Ya. Digamos, un punto intermedio, pues no 3 es relativamente bajo, y él lo que va a hacer es durante los 35 minutos va a mantener la misma velocidad, pero va a ir jugando con el rango de inclinación. Unos minutos estará en 1, unos minutos lo puede subir a 5, lo baja a 3, lo sube a 4, lo baja a 2, o sea, él va a estar jugando con la inclinación, pero me mantiene siempre la misma velocidad, y siempre va a estar trabajando entre un 40 y 60%. En lugar de que se vaya a caminar al parque 30 minutos, acá estoy haciendo esos 30-35 minutos, pero controlado en un área funcional que nos conviene. ¿Sí? Y para el trabajo de pesas, los días que hace pesitas o trabajos de resistencia, de fuerza muscular, ya no va a ser intervalos y él va a hacer un trabajo. ¿Cómo sería ese trabajo? De 40 a 50. ¿Sí? Entonces, no trabajaré la parte interválica después de las pesas, trabajaré en forma continua, 40-50%. Me dicen acá 20 minutos, y acá trabajaría con la misma velocidad que puse en el día cardio, o sea 3, por ejemplo, ¿no? Y trabajaré entre 1 y 3 grados de inclinación, mucho menos que de 1 a 5, que es en la fase puro cardio, ¿no? Entonces ahí tengo ya mi cardio, mi semana 4. Y para la semana 5, nuevamente cambio, pero ahora es la misma modalidad, pero ya aumento, sí, Los porcentajes. Así es. Entonces, lo que inicialmente yo incrementé por volumen, ahora ya no incremento el volumen, de repente sigo manteniendo el mismo tiempo de duración o la misma cantidad de series, o los minutos acumulados por las series, y lo que subo ahora es un poquito la intensidad. Entonces, ahora pondríamos ahí de 80 a 90, más tiempo de duración de la serie intensa, en la fase intensa del microciclo 5, y en el microciclo 6, ya manteniendo la última intensidad que he puesto, ya pongo 1.5 a 2.58 series. Entonces, ese es el trabajo, ¿sí? Entonces, estoy trabajando siempre en base a los principios de la periodización de entrenamiento. Pero vamos a ver por qué razón no le salió las inclinaciones, me dice, ¿no? Si no fueron iguales. Ok, entonces vamos a hacer solamente un ejemplo para ver dónde pudo estar el problema, ¿sí? Y de tal manera que lo pueda usted
modificar. Por ejemplo, a ver, habíamos visto nosotros para la fase intensa, aquí, a ver, vamos a poner acá 75, 85, 3.5 y de 35, 45, 2.8. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el cálculo. Muy bien, nos habían dicho, por ejemplo, para el microciclo 1, el cardio 1 está trabajando la fase intensa, voy a ponerle solamente FI, y la fase intensa está yendo de un 75% a un 85% del VO2 max. Aquí la persona va a estar caminando a una velocidad de 3.5 millas por hora, y lo que me piden hallar es la inclinación. ¿Sí? Y para la fase de recuperación voy a trabajar de un 35 a un 45% del VO2 max, 2.8 millas por hora, y lo que me piden hallar es la inclinación. Muy bien, entonces acá el trabajo tiene que ser por la fórmula del walking. El walking significa el consumo de oxígeno va a ser igual a 0.1 por la velocidad más 1.8 por la velocidad por los grados de inclinación más 3.5. Este consumo de oxígeno que está viendo en pantalla tiene que ser el consumo de oxígeno para cada uno de los porcentajes seleccionados. Para la fase intensa, el rango inicial es 75%. Entonces este consumo de oxígeno será 0.75, ¿sí?, del VO2 max de esta persona. ¿Y cuál es el VO2 max de esta persona? 32.3. 32.3. ¿Cierto? Me sale 24.2. Ya, el porcentaje. Ya. La multiplicación de estos dos me sale 24.2. Ya, ahorita lo ponemos. Tengo 0.1 por la velocidad. ¿A qué velocidad va a caminar? 3.5 millas por hora. Pero recuerden que la velocidad en estas fórmulas está en metros por minuto. Por lo tanto... Ahí está mi error. Se olvidó de multiplicar por el factor de conversión. Sí. Recuerden que 1 milla por hora es igual a 26.8 metros por minuto. Entonces, yo lo multiplico de frente por 26.8 y ya está convertido en metros por minuto. ¿Ya? Por 1.8 por la velocidad, que es 3.5, por 26.8, por los grados de inclinación, que no lo conozco, y eso es lo que voy a hallar, más 3.5. Esta multiplicación que ustedes ven acá, ¿sí?, que estoy marcando, que por cierto me salió feo el marcador. Ahí está, mejor. ¿Ya? Esa multiplicación me dijo Diane, ¿cuánto salía? 0.75 por 32.3. ¿Diane? 24.22. 24.22 es igual a, ahora multiplicamos, hacemos las operaciones matemáticas en el otro lado, que sería 0.1 por 3.5 por 26.8 igual 9.38, acá sería 9.38, más el segundo sumando sería 1.8 por 3.5 por 26.8, me sale 168.84, que multiplica a G más 3.5. ¿Ok? El 3.5, bueno, vamos a seguir sumando acá todavía. Vas a restar, acá sería... Sí, pero acá todavía podemos hacer esto, mira, Diane. Podemos sumar esto
estoy cerrando en un cuadradito con esto de acá. ¿Sí? Cuando sumamos eso me sale 9.38. 12.88. Así es, 12.88 más, ¿sí? 168.84 multiplica a G. Ahora sí, el 12.88 pasa al otro lado a restar. 24 puntos menos 12.88 va a ser igual a 168.84 G. ¿Sí? Entonces saldrá 24.22 menos 12.88, me sale 11.34. Eso es igual a 168.84 G. Y el 168.84 que está multiplicando al G pasa al otro lado a dividir y tendríamos 11.34 entre 168.84, me sale G 0.067, ok, seguidamente, ¿correcto? Ajá. Siempre lo que tenemos que hacer es redondear a dos dígitos, ¿sí? Esto sería 0.07, ¿sí? Porque el 7 le suma un puntaje al 6 y se queda solamente en dos dígitos, o dos decimales sería 0.07. Y eso lo multiplicamos por 100 y nos sale 7 grados. Quiere decir que al 75% del VO2 max caminando a 3.5 millas por hora, el grado de inclinación será 7. Y eso concuerda con lo que habíamos encontrado nosotros en nuestro formato, que ustedes pueden ver en pantalla, que al 75% del VO2 max, el grado de inclinación va a ser 7. ¿De acuerdo, Diane? Ya. Sí, Sí, mi error estuvo en que no lo multipliqué. Claro, entonces acá tenemos que recordar importantemente, que el factor de conversión es, vamos a ponerle de color azul, ¿sí? Una milla por hora es igual a 26.8 metros por minuto. ¿Ya? No se olvide de ese factor de conversión, porque acá en nuestra fórmula la B siempre está en metros por minuto. Y si a mí me dicen que va a caminar a 3.5 millas por hora, lo tengo que multiplicar por el factor de conversión, que es 26.8. ¿Listo? Entonces, este mismo procedimiento hay que hacer para el 85%, para el 35% y para el 45%. Si bien es cierto, con el formato esto se hace bien rápido, la idea es que lo sigan practicando para que puedan ir siempre acostumbrándose a hacer operaciones, porque en el supuesto caso que se malogre el formato, yo puedo operar con una hojita y una calculadora. ¿Ok? ¿Comprendido, Diane? Sí, comprendí. Muy bien. Entonces, ahí ya usted puede hacer eso, a mí, y eso estaría para todos. Necesito que me escriban una hoja, ya, una hoja Word, donde me pongan la traducción por microciclos, microciclo 1, microciclo 2 hasta el microciclo 6, ¿sí? ¿Cuál va a ser la velocidad y los rangos de inclinación para cada una de las fases y porcentajes del VO2 que nosotros hemos establecido para este proceso de entrenamiento? Entonces ustedes me pondrán, cuando la persona trabaje en una trotadora, entonces me harán una hoja donde pondrán, ¿sí? Ejercicios para trotadora. Entonces, acá viene microciclo 1, ¿sí? El cardio 1 me va a ser la fase intensa, entonces usted hace su hojita, la fase intensa, lo va a hacer usted, mi estimado señor Carlos, en 3.5 millas por hora, más un rango de inclinación de 0 a 9 grados, ¿sí? Por un minuto. Y la fase de recuperación lo va a hacer a 2.8 millas por hora más 1 grado a 3 grados, ¿sí? Por 2 minutos. ¿Sí, Diane? ¿Qué pasa si es otra máquina? ¿Qué pasa si es una elíptica o una bicicleta? Por eso aquí dice acá
¿Qué dice acá? Ejercicio para trotadora. Dice bien claro el título. Cuando usted va a trabajar una trotadora, utiliza eso. Y esto lo vamos a hacer, señor Carlitos, suponiendo que su paciente se llama Carlos. Eso lo vamos a hacer. Sí, esto lo vamos a hacer 6 series. ¿Ok? Y así sucesivamente usted me lo hace, o me lo explica, me lo especifica, porque eso es lo que usted le va a dar a su cliente. ¿Sí? Y el cardio 2 será, ¿sí? Será a una velocidad de 3.1 milla por hora, más, ¿cuánto salió grado de inclinación? 40, 50, 3.1, 1 a 3. Ah, no, ¿ves? Acá me había equivocado, que es 0. ¿Ya? Que es 0 grados. ¿Ya? Pero bueno, usted tiene que poner lo que corresponde, ¿ya? Ya. Por 20 minutos. Solamente le dejo ese modelo. Y así sucesivamente para el resto. ¿Ok? Eso es para ejercicios en trotadora. ¿Qué pasa si lo hace en una bicicleta estacionaria? Entonces acá pongo de color, de otro color, ¿sí? Ejercicio en bicicleta estacionaria elíptica, ¿sí? Entonces usted pondrá microciclo 1. El cardio 1, señor Carlitos, ¿sí? Lo va a hacer. La fase intensa lo va a hacer. ¿En qué rango de pulsaciones salió, Diane? ¿Sí? Si ustedes ven acá el escritorio, según nuestro formato, y eso ya lo habíamos calculado en la clase pasada. 153 y 164. Así es, Diane. Entonces, y la fase de recuperación de 112, 122, y el cardio, el C2, que sería cardio 2, sería de 117, 128. Ajá. ¿Ya? Entonces, usted lo pone acá. El cardio, la fase de intensidad sería, ¿puede dictarme por favor otra vez? 153. 153 y 164. ¿Sí? Por 1 minuto. Y la fase de recuperación 112 ¿ya? y 122. Por 2 minutos. Ajá. ¿Sí? Y esto lo va a hacer, señor Carlitos, usted 6 series. 6. ¿Correcto? El cardio ¿Cómo 2, se traduce ahí? ¿cómo? Se lo entregamos tal cual. Así es. Obviamente que usted lo explica bonito, acá está. Es como cuando usted le entrega a su cliente, a su paciente, un plan nutricional. ¿Sí? Siempre es bueno, imagino que lo hace, le explico un poquito cómo lo va a hacer, porque el cliente tiene siempre un montón de dudas. Sí, Y le va a preguntar, ¿y esto lo puedo combinar así? ¿Y qué pasa si me olvido de tomar la media mañana? ¿Puedo tomar después? Entonces usted le tiene que explicar, ¿correcto? Igual es en el programa de entrenamiento, hay que explicarle. Yo cuando diseño un programa de entrenamiento... Pero si el paciente no tiene polar, por ejemplo, ¿cómo va a saber a cuántas frecuencias? Entonces ahí tiene una opción con la trotadora. Y ahí me va a decir usted, ¿y qué pasa si no tiene trotadora? Ya. Si no tiene trotadora, vamos a hacer los steps. Con los steps también puedo hacerlo. Y eso es lo que vamos a hacer justo ahorita en esta parte. Vamos a hacer los steps para que usted lo pueda aplicar. Ya, si no tiene trotadora, si no tiene bicicleta, si no tiene elíptica, si no tiene polar, si no tiene nada y no tiene steps, bueno, nos queda solamente... Solo para que me quede claro. Si se quiere trabajar elíptica o bicicleta, se tiene que trabajar bajo frecuencias cardíacas. Así es. Así es. Esa es la forma de controlar. Cuenta con... ¿Qué opinión le merece que los equipos ahora traen contador de pulsaciones y de latido cardíaco? ¿Le puedo decir a mi paciente que se basa en eso? Si es una buena marca la máquina, si es una marca, por ejemplo, Cybex, Technogym, Life Fitness, sus sensores... ¿Y si es Mickey Mouse? No me dejaría llevar mucho por eso, Diane. No son muy sensibles en realidad. Sí, hay mucho margen de error. Es preferible
Es una inversión ahora, Diane. Si usted lo va a hacer en su consultorio, en su clínica, como implementando un escenario donde su cliente va a entrenar, provéale usted de esas bandas. Cuando mi cliente, mi paciente va a entrenar conmigo, yo, ¿sabes lo que hago? Y esto lo recomiendo siempre. Como nosotros técnicamente no somos sus entrenadores personales, aunque en mi experiencia, en mi caso, yo muchas veces trabajo como entrenador directo de mi paciente, pero en el supuesto caso que el cliente viene y usted le arma su plan nutricional y le realiza también su plan de entrenamiento físico, y usted diseña el esquema de trabajo de entrenamiento físico, yo recomiendo que lo vuelva a citar a su paciente para mañana o para pasado, para que tenga una sesión con usted o con su personal para que hagan la parte de aplicación de su programa de entrenamiento. Eso es lo que yo hago siempre. Yo, por ejemplo, hoy día, mañana, por ejemplo, tengo una consulta en la mañana a un paciente que tiene un problema de diabetes, ¿sí? Entonces, mañana lo evalúo, le hago las pruebas físicas y lo cito para el próximo día o para el día lunes, dependiendo del horario del cliente, ¿sí? ¿Por qué razón lo vuelvo a citar? Porque necesito explicarle en la misma trotadora o en la misma bicicleta o en la misma elíptica o en el mismo banco steps cómo debe de hacer su secuencia de entrenamiento, porque él lo va a aplicar ya sea en su misma casa, porque hay clientes que entrenan solitos en sus casas, o cuando se va a su gimnasio, y usualmente los entrenadores por ahí de repente no lo pueden ayudar de la manera que quisiera, porque a veces tendría que ser un entrenador personal, y si es un entrenador personal certificado, fabuloso, lo va a poder ayudar sin mayor inconveniente, ¿sí? Entonces, siempre hay que asegurarnos que el cliente, que el paciente nos entienda lo que nosotros hemos hecho en esta hoja de programación. Una vez que mi paciente me dice, sí, doctor, sí, lo entiendo, sí, está sencillo, yo pensé que era difícil, muy bien, ahora, quiero ver cómo me hace un par de series, y él mismo manipula la trotadora, él mismo manipula la bicicleta, él mismo manipula la elíptica, él mismo manipula los metrónomos para poder hacer el cambio de ritmo cuando hace steps. Cuando yo veo que lo hace bien, listo, muy bien, lo espero en una semana, en 2 semanas para hacer los controles del caso, básicamente antropometría para ver cómo va modificando su peso y su porcentaje de grasa y su masa muscular, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si usted lo pretende hacer en su consultorio, en su casa, en su clínica, impleméntelo de a poquitos. Cómprese un par de banditas, no necesita 50 relojes Polar, solamente necesita un reloj completo y las otras son bandas para que le provea a su alumno. Eso se llaman valores agregados, ¿no? Entonces, ahí es una cosa que va a significar una gran percepción del alumno, del paciente, respecto al servicio que usted está brindando. ¿Ya? Muy bien. Pero para finalizar, ojo que tiene un montón de tarea, ¿sí? Señores que ustedes están viendo estos videos, tienen tarea que realizar, así es que vamos en ese sentido. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a un caso en el cual no tengo trotadora, no tengo polar, pero tengo banco steps. Entonces, ejercicio en steps. ¿Sí? Recordemos que para los steps, el consumo de oxígeno del trabajo que realiza la persona es igual a 0.2, que multiplica a la cadencia, que es la F, o sea, el ritmo, cuántos steps por minuto va a ser, recordando que un step es 1, 1, 2, 2, es up, up, down, down. Son 4 beats, ¿ya? Esto va a multiplicarse a 1.33 por 1.88 por la cadencia por la altura más 3.5. ¿Ya? Entonces, esa es mi fórmula. Entonces, ¿qué recomiendo? ¿Qué estrategia se recomienda cuando yo empleo este protocolo? El consumo de oxígeno usted lo tiene, porque si voy a trabajar al 75% de mi VO2 max, será el 75% del VO2 max de la persona, en este caso 32.33, entonces ya tengo el consumo de oxígeno. Tengo acá dos variables, la cadencia y la altura. ¿Cuál es la que yo debo definir? Así como en el walking, o sea, en el caminar, en el trotar, yo definí primero la velocidad y como consecuencia calculo el grado de inclinación. En este caso, para los steps, se recomienda que usted decida la altura. ¿Por qué razón? Porque es más sencillo
adaptar el ritmo con el metrónomo, solamente cambio los bits en mi metrónomo, que es una aplicación que usted puede bajar a internet o a su celular, porque si yo determino primero la cadencia, de pronto me sale un banco de 13 centímetros y no tengo un banco de 13 centímetros, tengo un banco de 20. Entonces es más sencillo que usted defina la altura. ¿Ok? Entonces en ese caso, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Para el microciclo, siempre con nuestro microciclo número 1, microciclo 1, ¿sí? Donde el cardio 1 lo está haciendo la fase intensa, lo está haciendo en una altura igual a, y aquí si la altura tenemos que ir nosotros, eso también es una situación de experiencia y de práctica, siempre la altura de la fase intensa tiene que ser un poquito más alta que la fase de recuperación, obviamente, considerando las condiciones físicas de nuestro alumno, y eso, Diane, señores que están escuchando el video, va a depender mucho de la evaluación que ustedes hagan a su cliente y cómo vean a su cliente o a su paciente. No es sencillo generalizar mucho el tema de estas fórmulas. Uno tiene que ajustar las variables en base a cada condición. Pero para este caso, por ejemplo, vamos a trabajar la altura con una altura de 30 centímetros, ¿sí? Que es digamos, una altura relativamente baja, 30 centímetros, ¿sí? Por lo tanto, 30 centímetros, por lo tanto, tengo que determinar cuál es la cadencia. Y la fase de recuperación, la altura, ¿sí? La vamos a hacer justo a la mitad, a 15 centímetros, ¿sí? Y con eso, la frecuencia, la cadencia, ¿a cuánto va a ser? Ya tengo, y vamos a hacer estos modelos de la siguiente manera. Entonces, nosotros decimos que la altura tiene que estar en metros. Si está en 30 centímetros será igual a 0.3 metros. Y acá, si está en 15 centímetros, será 0.15 metros. ¿Ya? Entonces, empezamos con con el porcentaje más bajo de la fase intensa, que sería 75% de mi VO2, o sea, será 0.75 que multiplica al VO2 max, que en este caso es 32.3, ¿sí? 32.3, va a ser igual a 0.2 por F, que no lo conozco, más 1.33 por 1.88 por F, que no lo conozco, por la altura, y la altura sí la conozco, para la fase intensa sería 0.30 o 0.3 nada más 3.5. Entonces, calculamos, ¿cuánto salió 0.75 por 32.3, Diane? Veinticuatro 24.22 es igual a 0.2 por F, más multiplicamos todos esos números, será 1.33 por 1.88 por 0.3 igual 0.75012, ahí sí tienen que ponerlo todo, ¿ya? F más 3.5. ¿Ok? El 3.5 pasa al otro lado a restar. 3.5. Y yo sumo las dos Fs, ¿no? Sería 0 más 0.2. Será 0.95, 0.12 que multiplica a F. Y acá, ¿cuánto saldría eso? 24.22 menos 3.5 igual 20.72 igual 0.95, 0.12 multiplica F. ¿Cuánto saldrá F? Entre 0.95, 0.12 igual 21.8. ¿Sí? Y esto lo redondeamos siempre, la cadencia en el step tiene que ser número entero, ¿sí? Porque son bits, son números de steps.
será 22, ¿qué cosa? Steps por minuto. Por minuto. Esto significa, un step son 4 sonidos, entonces será 88 bits por minuto. ¿Sí? Entonces, eso usted lo pone en su metrónomo, le voy a enseñar escuchar mi metrónomo, por ejemplo, y durante un minuto va a estar subiendo y bajando. ¿Puede escuchar? Sí. Entonces, durante un minuto, nuestro cliente, nuestro paciente va a estar subiendo un banco de 30 centímetros. Con ese ritmo. Con ese ritmo. 1, 1, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. ¿Ok? Un minuto. Cuando se refiere a la altura, se refiere a la altura del banco. Así es. ¿Cómo 30 hago para 30? Tendría que tener uno de 30 y uno de 15. Así es. ¿Ya? Lo que pasa es que yo ya recomiendo, acá son recomendaciones. Tengo un banco de 5 centímetros, de 10, de 15, de 20, 25, 30, 40 y 50. ¿Ya? Esos ya son implementaciones mías. O sea, ya es una cuestión, porque si usted no define la altura, le puede salir un banco de 11 centímetros. ¿Qué hacemos? Sí, es Entonces verdad. usted define, ok, para este paciente voy a trabajar con 30 y con 15. Y busca la cadencia. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ojo, ahí está, hemos hecho eso con 30 centímetros, ¿correcto? Y ahora vamos a hacerlo con 15. con 15 centímetros. Vamos a hacerlo rápido. ¿Ya? Entonces, el rango de recuperación es 0.35 a 0.45. Vamos a trabajar con un rango medio, ya de 0.40. ¿Ya? De 0.40, o sea, 40% del VO2 será por 32.3. Va a ser igual a 0.2 por F, más el otro salía aproximadamente, si nosotros calculamos, bueno, 1.33 por 1.88 por la cadencia, por la altura que será 0.15 más 3.5. ¿Ya? Ayúdenme por favor con esas multiplicaciones. $12.92. Ya vamos restando con el 3.5 y el resto multiplico, será 0.2 por F más 1.33 por 1.88 por 0.15 igual 0.37506. ¿Qué cosa? F. Acá me sale 12.92 menos 3.5 va a ser igual a 9.42 y esto va a ser igual 0.2 a será 0.57506 que multiplica a F. Muy bien, entonces ese 0.57506 que multiplica F pasa al otro lado a dividir 9.42 entre 0.57506. Me sale 16.4. F va a ser igual, redondeado a 16 steps por minuto. ¿Correcto? Entonces, esto significa, si son 16 steps por minuto, F significa, se va a hacer por 4, 64 bits por minuto. O sea, 64 soniditos. Entonces, ponemos el metrónomo en 64 y va a ser eso. Subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo. ¿Correcto? Note que son cambios diferentes, ¿ah? Mientras que el otro era más rápido y sobre todo era más rápido y más alto el banco, ahora estoy con un banco más bajo y más lento. Por eso se llama recuperación. ¿Cuántos minutos voy a estar ahí? 2 minutos. ¿Comprendido, Diane? Sí.
¿ok? Entonces, así usted va a tener como tarea hacer los cálculos para cada uno de los microciclos y los cardio 2 y los cardio 3, de tal manera que pueda tener otra hoja donde le diga al cliente, si usted va a hacer en estés, va a ser la fase intensa con este banco 30 centímetros a estos steps por minuto, 1 minuto. Y la fase de recuperación en esta altura, con estos steps por minuto, 2 minutos. Ya. ¿Comprendido, Diane? Los de steps, bueno, los voy a intentar, pero para el principio no lo de los banquitos, no sé, tendría que poner, para ponerles porcentaje, no entiendo cómo, o sea. No, porcentaje no. Usted lo único que tiene que seleccionar es la altura del banco, porque los porcentajes del VO2 ya lo tiene. Sí, Los porcentajes ya lo hemos definido. Lo único que tiene que decidir usted es a qué altura va a trabajar. Y siempre lleve por alturas con múltiplos de 5. 5 centímetros, 10 centímetros, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Siempre correspondiendo para la fase intensa un poquito más alto y para la fase de recuperación un poquito más bajo. Más bajo. ¿Ya? Ahí va a jugar usted un poquito. Intenten, ¿ya? Practiquen. Esto es práctica, es puro número, ¿ya? Entonces, apenas va avanzando su tarea, me la envía para ir chequeándolo y nos vemos en la próxima sesión a la misma hora de siempre. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo, Diane. Vamos para adelante. Estamos avanzando. ¿Ya? Gracias, doctor. Buenas noches. Chao.